aquello que Yarsen-Bosky llevaba dentro de él dio su fruto para el mundo. De hecho, tenemos 25 páginas web con casi 3 millones de visitantes cada año. Gente que está buscando y que necesita entender y vivir la divina misericordia. Algo que oímos de muchas personas alrededor del mundo sobre lo mucho que necesitan la misericordia de Dios. De hecho, fue Juan Pablo II el que dijo: nada hay que necesite más el mundo que la divina misericordia de Dios. ¿Pero por qué es importante? Pues porque aceptamos el mandamiento de ser apóstoles de la divina misericordia, tal y como Jesús dijo a Faustina: si no pasamos por la puerta de su misericordia, tendremos que hacerlo por la de su justicia. Así que deseamos que todo el mundo atraviese la puerta de su misericordia. ¿Esto qué es? ¿Eso? Sí, aquí vuelves a poner Osnaski. Podrías haberte inventado algún apellido nuevo. Es bastante popular ese apellido. Hasta podrían ser parientes. ¿Quién es? Discúlpeme, ¿dónde está este señor? Es un hijo y no se parece en nada a sus padres. Ahora no, señorita Caroline. Felicítala de mi parte y dile que iré a visitarla. Tendrías razón. Pero si todos acaban llamándose Joseph, que estén emparentados se vuelve demasiado improbable. Son ellos los que eligen los nombres. Lo único que hago cuando me preguntan es sugerirles: Joseph, por San José. Es bastante popular. Yo siempre le he admirado. El padre Sopocko, junto a su querido y gran amigo, el padre Sieski, que luego sería obispo, trataron de ayudar a judíos, rellenando partidas de bautismo. Su esfuerzo logró salvar alrededor de al menos 100 personas. Desgraciadamente, fueron el blanco de la Gestapo que consiguió localizarles y emitió una orden de arresto. El padre Sopocko era también el confesor de las hermanas Ursulinas y por eso éstas se lo llevaron a la villa de Carnivor, que era un pequeño pueblo a 12 kilómetros del centro de Vilnius al que se llegaba por una pista de tierra. Se lo llevaron a una casa que sigue siendo la misma que puede verse hoy, donde también se escondían dos monjas, como queda reflejado en los documentos que aún hoy se conservan en los archivos municipales. Y allí fue donde el padre Sopocko vivió bajo un nombre falso durante casi 2 años, porque había una orden de búsqueda y captura contra él. Pero que gracias a la magnífica relación entre las hermanas y los vecinos entre todos, le ayudaron a conseguir nuevos documentos. En Carnivor, él se hacía llamar Vaclav Rosievich y la gente del pueblo pensaba que era carpintero.
Dicen los documentos que el padre Sopocko se quedó en Carnivore hasta el 14 de agosto de 1944, cuando pudo volver sano y salvo a Vilna. Una miembro de la congregación mariana fue a ver al padre Sopocko a la villa Sarniburn. Su nombre era Yadiva Usinska y le dijo que quería poner en marcha la nueva congregación de Jesús. Le había encomendado a Faustina, como ella misma relata en su diario. Poco tiempo después, a los 6 meses, más candidatas se habían unido a ella. Pasados 2 años, durante los cuales el padre Sopocko se encargó de su progreso espiritual, el número de hermanas había llegado a la cifra de 6. Pero, ¿qué es lo que esto tiene de interesante? Que las 6 tomaron sus votos en 1942 en una capilla muy humilde. Tal y como, exactamente como Faustina había descrito con detalle en su diario algún tiempo atrás. Era otro día cuando vi en una capilla a 6 hermanas que recibían la Sagrada Comunión, que les era dada por nuestro confesor con sobrepellis y estola. En la capilla ni había bancos, ni estaba decorada. Cuando hablé con la única de las 6 hermanas que pusieron en marcha la congregación y que sigue viva, Adela Alibekov, ella pudo relatarme lo siguiente. Cuando finalmente llegamos a Vilna, tuvimos la suerte de encontrarnos con un monasterio carmelita que nos permitió tomar los votos en el interior de su capilla. Allí todos estaban preparándose para la evacuación. Se habían llevado todo lo que contenía la capilla, excepto un reclinatorio. Y siguió diciendo, vi que solo había un banco para arrodillarse en la capilla, y entonces yo pensé, ¿quién se pondrá en él? ¿Nosotras? ¿El padre? Y puso el banco detrás de una puerta, y cuando hizo eso, Adela empezó a llorar. Ella entonces no sabía nada del diario de Faustina, donde está escrito que serían 6. Que no habría adornos ni bancos para arrodillarse. El caso es que las 6 empezaron a rezar al Señor. Yo, postrada a los pies de la suprema majestad. Oh Jesús, Postrada a los cuánto pies me regocijo en tu visión de que la congregación se convertirá en realidad. Ya no asomará en mí ninguna duda, ninguna sombra, porque veo la gran gloria que le ofrecerá a Dios. Será el reflejo de ese mayor atributo que está en él, su divina misericordia, la que brota sin cesar hacia el mundo, llenando de amor el corazón de los hombres. En 1949, muchas iglesias en Vilna tuvieron que cerrar, incluida la iglesia de San Miguel Arcángel, que le faltó muy poco para ser completamente destruida. Los retablos, altares, las obras de arte, monumentos, piezas, todo fue destruido o robado. Pero esta imagen fue abandonada porque no se la consideraba una obra valiosa. En los años 50, 2 hermanas de la congregación mariana, Yanina y Bronisława, utilizando seudónimos, intentaron comprar el cuadro de la Divina Misericordia. ¿Qué quieren? Buenos días. ¿Podemos hablar un momento? Queríamos preguntar por el cuadro que está allí, ese viejo. ¿Por qué? Porque no vale nada. Es que fue mi tío el que lo pintó y lo queríamos como recuerdo. Me temo que ese cuadro pertenece al Estado. Pero sí es un cuadro feísimo. Es una lástima que ocupe un espacio en las nobles salas del Estado. Pero se me ha ocurrido que quizá podríamos ahorrarle la vergüenza de tenerlo ahí expuesto si nosotras accedemos a comprárselo a usted por un precio simbólico. ¿Un precio simbólico? ¿Y qué precio podría salvar la buena reputación del Estado? Malicia.
tonta, me estaba olvidando de lo mejor. Le va a gustar. Desde luego. Claro que si tuvieran otra preciosidad como esta, creo que podríamos poner a salvo toda la reputación del Estado. No se apure, creo que tenemos otra preciosidad en la recámara. Marisa. El cuadro recuperado así milagrosamente fue llevado a una iglesia de Bielorrusia y allí fue colgado en lo más alto, por encima del presbiterio, y eso sin duda fue lo que finalmente lo salvó, porque cuando en los años 70 los comunistas convirtieron la iglesia en un almacén, ni siquiera se molestaron en quitarlo de ahí. Que la imagen no desapareciera es algo increíble. Como bien dices, es un verdadero milagro que no acabará perdiéndose durante la guerra. Es como una historia de detectives. Primero se salva cuando fue llevada a Bielorrusia y en 1996 vuelve a Vilna. Desde luego, es una historia increíble. Una señal de que Dios quería preservar y dar la imagen a todo el mundo. Me quedé mirando la imagen y pensé, Dios mío, es una pesadilla, una horrible pesadilla. El cuadro era de naturaleza rectangular, pero había sido agrandado por la parte superior, añadiéndole un remate semicircular porque así era el nicho del altar. Por suerte, al ser dos piezas separadas no supuso un problema, pero el lienzo iba a necesitar un trabajo exhaustivo. Manchas, grietas, algunos puntos blancos, un desastre y luego los repintados, Dios mío. Y además la cara de Jesús tenía el aspecto de un sacerdote espantoso. Y pensé, si esto lo llega a ver la Santa Faustina, que puso tanto esfuerzo y amor para que se pudiera hacer, se echaría a llorar. Miré de nuevo el cuadro y vi que la imagen estaba bastante repintada. Y no repintada una vez, sino probablemente varias veces, que la imagen estaba agrietada y que alguien la impregnó con cera, lo que seguramente propició un desplazamiento de los colores hacia el amarillo y el verde. Así que me di cuenta de que había muchas cosas que hacer porque es una pintura muy joven, es una pintura de los años 30. Y si una pintura tan joven se encuentra tan deteriorada, la restauración se complica mucho. La pintura estaba apoyada sobre otro lienzo, por lo que estuvo sujeta a fluctuaciones de temperatura y humedad todo el tiempo. Y además de eso, la guardaron enrollada en un ático que fue lo peor y lo mejor que le pudo pasar. Porque gracias a eso sobrevivió. Primero eliminamos las reparaciones anteriores, algo arriesgado porque si la imagen se hizo en el año 34 y las reparaciones en la década de los 50, las diferencias resulta que son mínimas porque 20 años no son nada. En 20 años lo que es la solubilidad de la pintura original continúa siendo la misma que la de las reparaciones. Milímetro a milímetro se eliminan. Empezamos con el repintado de las partes menos importantes, los bordes del cuadro por otra parte, y técnicamente hablando, las modificaciones que se hicieron en la cara habrían estado bien si no hubieran sido tan feas. Cuando quité la pintura de la mitad de la cara, tomé una foto, es parte del proceso, y cuando vi la foto observé que la expresión de la cara en su lado derecho era muy diferente a la del izquierdo. Los ojos miraban hacia el otro lado y los labios eran otros labios. Limpié el otro lado de la cara y apareció un rostro muy diferente. Cuando la restauración llegaba a su fin, el cuadro estaba colgado en el oratorio. Por razones de seguridad nadie podía verlo excepto las hermanas. Vino a examinarlo Úrsula Sikorsky. Estaba observando la cara, ya restaurada. Y lo que ocurrió entonces es que se quedó muy quieta, se hizo un gran silencio y dijo, esta cara se parece a la del Cristo del sudario de Turín. La primera persona en darse cuenta de la similitud fue el padre Serafín Mijalenko. Él me enseñó el trabajo en el que se combinaban ambas imágenes, un experimento que mandó realizar en los años 90. El resultado de la investigación antropométrica que realicé en ambas imágenes confirma una correspondencia completa y total de los puntos faciales que son más característicos, como el entrecejo, la base de la nariz, los pómulos, las mandíbulas, las alas de la nariz, los labios superiores e inferiores y la barbilla.
Vale la pena analizar los mismos cambios observando la imagen en 3 dimensiones. Este modelo de cara fue hecho por el profesor Miniaro en el año 2002. Se hizo tomando por base las medidas del sudario de Turín y del Santo Sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es este objeto que cubría la cara de Jesús cuando su cuerpo todavía colgaba de la cruz. Y este pañuelo estuvo en la cara hasta que el cuerpo pudo colocarse en una mortaja. Entonces se lo quitaron y se cubrió el cuerpo con la mortaja. La sangre de la mortaja y la que había en el sudario de Oviedo nos dan una información completa sobre cómo era el rostro de Jesús. Cuando puse las imágenes una encima de la otra, resultó que los 8 puntos más característicos que determinan los rasgos de la cara coincidían perfectamente entre sí. También creo que vale la pena verlo en un plano más amplio, por ejemplo, utilizando un solo fragmento del sudario de Turín, porque encima se puede poner la imagen de Kazimierowski simplemente ajustando las proporciones de la imagen del sudario de Turín. Por supuesto, en estos tiempos, obtener una reproducción tan exacta de la imagen del sudario no supondría un problema. Solo es proyectar la imagen del sudario en un lienzo para obtenerla mediante escaneo de forma mecánica. Sin embargo, sabemos que Kazimierowski no pudo utilizar esta técnica, así que su pintura fue creada, digámoslo así, de una manera intuitiva. Se limitó a seguir las instrucciones de Faustina, que le iba describiendo cómo era el Jesús que veía. Si aplicáramos en este caso la teoría de las probabilidades, convendríamos en que tendrían que haberse hecho miles de rostros para obtener las proporciones de la imagen del sudario, lo que significa que la coincidencia que se observa no es accidental. Reconozco lo siguiente, que la Suprema Congregación del Santo Oficio, tras estudiar las visiones y revelaciones de la hermana Faustina Kowalski, hermana de Nuestra Señora de la Misericordia, y que falleció en el año 1938 cerca de Cracovia, dictamina lo que a continuación se dice. Se hace necesario prohibir la difusión de imágenes y escritos que exhorten la devoción a la Divina Misericordia, en las formas propuestas por la hermana Faustina. Asimismo, la tarea de eliminar las imágenes antes mencionadas que puedan haber sido ya expuestas al culto, se confía al uso prudente de los obispos. La decisión de prohibir el culto de la Divina Misericordia, tal y como lo presentó la hermana Faustina, la realizó la Congregación del Santo Oficio, por varias razones, y la principal fue una traducción al italiano mal escrita y llena de errores. No transcribieron bien el diario y por eso fue mal traducido. Tampoco incluía comentarios teológicos adecuados. El documento tenía tantos errores que fue el motivo por el que la Santa Sede lo prohibió. La prohibición iba por un lado, pero la segunda parte de ese decreto era muy clara. Dar un serio toque de atención al padre Sopoćko, gravísimo un monito, y ser amonestado por la Santa Sede es un hecho bastante serio. Miren quién va ahí, el tonto de las apariciones. A lo mejor está endemoniado. ¿Ustedes saben qué? No viviré para verlo, pero ustedes sí. Ella algún día será santa. Y el culto de la Divina Misericordia será una fiesta que celebren todos.
Lo que después le ocurrió al padre Soposhko fue exactamente lo que predijo la hermana Faustina, que después sería repudiado, que sería aislado. Porque a menudo si alguien está bajo la observación de la Santa Sede, la mayoría tiende a evitarlos, porque nada bueno saldría de la relación. Y ocurrió lo mismo con la vida del padre Soposhko. Por un lado, él siguió siendo obediente a la Iglesia, no extendió el culto de la Divina Misericordia basado en las visiones de la hermana Faustina, y por otro permaneció fiel a las exigencias de Jesús. Por eso, al final de su vida, predicó la Divina Misericordia. Estuvo enseñando sus bases bíblicas, patrísticas y hablando sobre el espíritu del domingo de la misericordia, que por aquel entonces todavía era el segundo domingo de Pascua. La conocía bien. Y no estaba loca. Tenía el alma más humilde y hermosa que he conocido nunca. Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad. La guerra, las dificultades, la congregación. Sí. Es extraordinario. Le agradezco mucho la información. El cardenal Wojtyla estaba fascinado por toda esa documentación que le había puesto encima de la mesa el padre Soposhko, y 3 meses después tuvo una conversación con el cardenal Ottaviani. Quería pedirle su sincera opinión, cardenal, sobre la historia de las visiones y revelaciones de Faustina Kowalski. Mi opinión es que ya es hora de que comience el proceso de reunir la información. Tenemos que investigarlo. Si todo hubiera sido una mentira, el culto no habría sobrevivido. Y se está extendiendo a pesar de la prohibición por todo el mundo. Es cierto. Investígalo porque los testigos siguen vivos. La prohibición sobre el culto de la Divina Misericordia tenía sus ventajas porque a las revelaciones originales de la hermana Faustina a menudo se le añadieron detalles que la mayor parte de las veces eran teológicamente imprecisos. Y por este motivo la Iglesia necesitó tiempo para poder limpiar la verdad manifestada por Cristo. Los últimos días del padre Soposhko transcurrieron en la ciudad de Białystok, en la congregación de las hermanas misioneras de la Sagrada Familia. Estaba convencido de que su trabajo había sido en vano. Fue un momento muy difícil para él. La prohibición del Santo Oficio seguía vigente. El cuadro estaba fuera de Polonia. La congregación contaba con muy pocas hermanas y no había festividad alguna. Y para colmo, no pudo encontrar a nadie que quisiera continuar con su misión. Y en esta convicción murió el 15 de febrero de 1975. Murió el día del santo de la hermana Faustina. Sin embargo, el cielo ya tenía preparada a otra persona para que pudiera continuar con la obra del padre Soposhko. Era un cardenal polaco, Karol Wojtyla. Y gracias al esfuerzo del cardenal Wojtyla, ocurrió que en abril del año 1978, el Vaticano levantó la prohibición del culto basado en las visiones de la hermana Faustina Kowalska, y 6 meses después, Wojtyla se convirtió en papa. Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Muchos señalan el hecho de que el mismo Jesús escogiera a Wojtyła para realizar su voluntad y establecer la festividad de la Divina Misericordia, y lo hace siendo ya Juan Pablo II, el mismo día en el que convierte a la hermana Faustina en la primera santa del nuevo milenio. Queridos hermanos y hermanas, hoy repito las sencillas y sinceras palabras de la hermana Faustina. Con ella y con todos vosotros adoraré el inconcebible y insondable misterio de la Divina Misericordia. Si leemos la encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo II en su punto 13, podemos encontrar una idea bastante cercana al corazón del padre Sopoćko, y es la siguiente: la Divina Misericordia como atributo de Dios es la realidad más importante para el hombre, la más grande. Lo que me llegó muy adentro y guardo en mi corazón fue lo que Juan Pablo II dijo en la primera encíclica sobre la Divina Misericordia. Dijo que el mundo de hoy, la sociedad está olvidando la propia idea de la misericordia. Admiramos la eficiencia, admiramos la organización, admiramos muchísimas cosas, pero para la misericordia no tenemos ningún espacio en las relaciones interpersonales, en las relaciones de tipo espontáneo, en las relaciones que surgen en el día a día de la sociedad. Todo el mundo lucha siempre por sus derechos. La iglesia es hermosa solo cuando muestra misericordia. La misericordia es lo que importa, como Jesús en el Evangelio, siempre reuniéndose con pecadores, gente que no tiene nada, gente que está enferma, consolándolos, no condenándolos. Bueno, creo que es una triste realidad. El 1 de enero del año 2005, el padre Mieczysław, el que ahora es el actual arzobispo del Lviv, llamó para invitarnos, como de costumbre, a una cena protocolaria en la residencia papal. Y recuerdo que durante esa cena, cada uno de nosotros tuvo la ocasión de hablar con el Santo Padre. Yo, por supuesto, como postulador del padre Sopoćko, planteé la cuestión de su beatificación, porque si el Santo Padre mostraba algún interés en la causa, eso haría que el funcionario de la administración empezara a trabajar seriamente. Y cuando le hablé del padre Sopoćko al Santo Padre, que escuchaba atentamente, en cierto momento me miró fijamente y me dijo: le conocía muy bien, era un hombre santo. Esas palabras lo significaron todo para mí. Y de hecho, aunque luego Juan Pablo II no llegó a consumar la decisión de beatificarlo, sí lo hizo su sucesor, Benedicto XVI. Jesús misericordioso, nos has dado la coronilla. Dijiste que cualquier cosa que te pidamos en esta amarga hora de misericordia, tú nos la vas a conceder. Estoy rezando por los enfermos. Es a través de tu pasión, de tu sufrimiento y de tu sangre que te pedimos fuerza en pos del sufrimiento de nuestros pacientes, en pos del sufrimiento de sus familias y de todos nosotros. Padre
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como pago de nuestros pecados y los del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Cuando en el año 2008 se me envió aquí para que ayudara a levantar el primer hospicio en Lituania, yo sentí que todo me superaba. No paraba de repetir: Jesús, confío en ti. Pero poco tiempo después topé con la realidad. Las obras ya habían comenzado y nos dimos cuenta de que nos faltaba liquidez. Entonces escribí una carta de renuncia a las superioras de mi congregación y, mientras tanto, algunos de mis amigos me visitaron con sus hijos. Entre ellos había una chica de unos 20 años que se electrocutó cuando tenía 5 y que por eso no podía caminar y apenas hablar. Se podría decir que salvó su vida por un milagro. Hoy, por explicarlo sencilla y llanamente, diré que es una persona totalmente discapacitada. Entonces, al verla, me puse a llorar y dije: se acabó, renuncio, volveré a Gozup, esto es demasiado. Entonces, lo que ella hizo fue poner suavemente su mano en mi hombro y preguntarme: dime una cosa, tú eres de la orden que siempre dice: Jesús, confío en ti, ¿verdad? Yo respondí lo que cualquier hermana hubiera respondido: sí, Asia, eso es. En ese momento yo tan solo estaba centrada en el dolor de lo que me estaba pasando, y Asia entonces